Antes de ir a la palabra, quiero recordarles que el próximo jueves, viernes y sábado, o sea, este fin de semana, jueves, viernes y sábado, tenemos oración unida en este lugar, amén, de 6 a 7 de la mañana. Entonces, próximo jueves, viernes y sábado estaremos aquí, están todos invitados, de 6 a 7 de la mañana, oración unida. Bueno, vamos a la palabra entonces, y quiero invitarlos al libro de Santiago, la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5. La palabra que vamos a estar estudiando es de la versión Nueva Traducción Viviente. Santiago capítulo 5, y vamos a leer el versículo 11. Recordemos que el domingo pasado habíamos iniciado una especie de seminario, amén, en donde íbamos a estudiar sobre el sufrimiento. Y el título del mensaje pues es En tiempo de dolor, así lo titulamos desde el domingo anterior. Hoy entonces, el domingo anterior fue como una introducción, hoy vamos a la segunda parte y lo he titulado Preguntas que ayudan. Preguntas que ayudan. Vamos a leer la palabra entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Amén. Entonces, el domingo anterior veíamos las causas del sufrimiento, y claro está que por mucho que nos esforcemos de buscarle causas al sufrimiento, de acuerdo al sufrimiento de cada persona o al dolor que esté pasando cada persona, puede haber tenido una causa muy diferente al de otros, pero vamos a tratar de compendiar, digamos, todo eso, hacer como un compendio en solo dos causas. Amén, que fue lo que vimos el domingo anterior. Esto es simplemente un resumen de lo que vimos el domingo anterior. Entonces, eran principalmente dos. Una, el pecado, ¿cierto? El pecado. Y en ese pecado lo podemos también dividir en dos partes: mi pecado y el pecado de los demás. Entonces yo podría decir mi pecado y el pecado de ustedes. Ustedes no pecan, ¿cierto? Solo peco yo. Bueno, todos pecamos, ¿cierto? Pero para, digamos, tener en cuenta de dónde viene o por qué viene el dolor, o por qué nos llega aflicción a cada uno de nosotros, podemos traer aflicción por nuestro propio pecado, pero también puede llegar aflicción y dolor por el pecado de otros. Un ejemplo cortico: un hijo que le sucede algo malo, amén. Los padres van a sentir, va a venir aflicción a esos padres y quizá al resto de la familia, por poner un solo ejemplo. Una quiebra económica, bueno, algunas cosas, pero bueno, ese de la quiebra es. Vamos más con el segundo punto. Entonces, digamos, la segunda causa que veíamos era los desastres físicos y naturales, que también los dividíamos en dos, amén. Los evitables y los inevitables. No voy a volver a explicar. Sí les recomiendo por favor que miren los videos. En el canal de YouTube está el video anterior de la predicación. Ya está, creo que ya está ahí. Sí, ¿no? Ya está ese primer video.
Entonces, para que revisemos estos puntos que fueron los que desarrollamos, los que acabé de nombrar, fueron los que desarrollamos el domingo anterior. Y también les recomiendo, iglesia, que busquen los videos ahí, IG, Manantial de Bendición, y por lo menos denle un like, un me gusta, bueno, para que nos ayude también a publicitar el canal, pensando en que le llegue a más personas el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, todo esto, como les decía, estas causas, en esto debemos tener siempre en cuenta que vivimos en un mundo caído. Amén. Un mundo que cayó en la desgracia del pecado, desde que el pecado entró a este mundo perfecto que Dios hizo, porque Dios lo hizo perfecto. Los primeros humanos vivían en un lugar perfecto llamado el paraíso, y llegó la desobediencia por el orgullo y por lo que haya sido, y entró el mal a este mundo, y entonces se dañó este mundo. Entonces vivimos en un mundo caído, donde debemos tener en cuenta lo siguiente. Esto es muy importante, iglesia, que lo tengamos en cuenta, que el buen comportamiento no siempre es recompensado. Amén. Por causa de lo caído que está este mundo. Sí, porque se escucha a veces, por lo menos la pregunta que dice, bueno, pero ¿por qué a mí? Job lo vivió. Él se preguntaba por qué sufría. Y quizás saben que más que cualquier cosa, más que todo lo que perdió, lo que más afectaba a Job, lo que más lo afligía, no era haberlo perdido todo. Perdió sus bienes, perdió su familia, perdió su salud. Pero saben que eso no era lo que más le afligía a Job. Lo que más le afligía a Job era el no saber o no entender por qué sufría. Si él era una persona buena, entre comillas, él decía, yo me esfuerzo por hacer todo, por cumplir todo, de agradar a Dios, y entonces ¿por qué sufro? Entonces nosotros debemos tener en cuenta, mis hermanos, que estamos en un mundo caído, una tierra que el Señor maldijo por causa del pecado, y dijo que nos daría dificultades. Incluso el pan lo conseguiríamos con sudor, con esfuerzo. Y entonces debemos tener muy en cuenta que el buen comportamiento no siempre es recompensado. Y ojo, la contraparte, ni las malas acciones son siempre castigadas, porque a veces hay ahí un conflicto. Decimos, pero esa persona, ¿por qué? Si es una persona buena, ¿por qué le pasan esas cosas? O a veces decimos, pero ese tipo tan malo, esa persona tan mala, ¿y por qué no le pasa nada? Pasa como prospera y le va bien y no le pasa nada. Entonces, y ahí eso lo usa el enemigo para meternos pepitas en la cabeza en contra de Dios y hacernos pensar que Dios es injusto, a otros que les hace pensar que es malo y cosas por el estilo. Entonces, el pecado y la maldad ha distorsionado la justicia, haciendo de nuestro mundo un lugar impredecible y desagradable. Amén. Entonces, debemos tener muy en cuenta eso, iglesia. Entonces, en cuanto a lo que les decía, que quizá lo que más oprimía a Job era el no entender por qué sufría. En tiempo de sufrimiento, en tiempo de dolor, podemos hacernos una o varias
de las siguientes preguntas que vamos a ir a ver más adelante, o hasta todas, que nos pueden ayudar a encontrar la causa de nuestro sufrimiento y a la vez la acción que debemos tomar para procurar ponerle fin. Aunque es muy fácil pensar que tenemos la respuesta para todo, y a veces nosotros como predicadores no advertimos a la gente que, digamos, las enseñanzas que damos no son fórmulas perfectas para que, digamos, o se prospere o no le vaya mal, o para que no le llegue aflicción, ¿sí? Entonces, pero nosotros debemos tener muy claro que podemos caer en el error de creer que lo sabemos todo, de que le encontraremos la solución a todo. Y en realidad solamente Dios sabe exactamente por qué las cosas suceden de la manera que suceden. Solo Dios lo sabe. A nosotros nos pueden allanar muchas preguntas, nos pueden llegar muchas preguntas, pero solo Dios sabe exactamente por qué las cosas suceden de la manera que lo hacen. Por lo tanto, debemos nosotros someternos a su soberanía y decidir confiar en Dios pase lo que pase. Y esa es la verdad. Como cristianos, esa debería ser la tarea nuestra. En algún momento Job estaba tan angustiado y tan afligido y tan dolido que dijo: bueno, aunque él me matare, en él esperaré. O sea, decido confiar en Dios pase lo que pase. Y aunque hay una explicación para todo, posible nunca la sabremos mientras vivamos en esta tierra. Son cosas que debemos tener muy en cuenta, iglesia, como cristianos. Porque la palabra, a veces un versículo parece que dijera que todo se nos va a solucionar de una manera milagrosa, pero nosotros tenemos que ir a toda la palabra. Si escudriñamos toda la escritura, entonces vamos a ver que sí, a algunos se les solucionan las cosas de forma milagrosa, pero otros tienen que pasar por un proceso que Dios es necesario, que Dios sabe que es necesario, y los procesos por lo general son de paciencia y causan dolor, para que sean buenos procesos y lleguen a buen fin. Entonces, pero recordemos, sí, siempre debemos recordar lo que nos dice Santiago ahí en la palabra que acabamos de leer, la parte B del versículo 11, que dice: pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con Job, ¿cierto? Al final fue bueno, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. El Señor está lleno de ternura y misericordia por todos nosotros. Entonces vamos a ver esas preguntas que nos pueden ayudar cuando estemos pasando esos momentos de dolor y que estamos evaluando, investigando, buscando como la causa. Bueno, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Seré yo el culpable? ¿No seré el culpable? ¿O qué es lo que pasa? Entonces vamos con la primera pregunta. Y la primera pregunta es: ¿está Dios castigándome por algún pecado? ¿Está Dios castigándome por algún pecado? Vamos a mirar la palabra en Primera de Juan capítulo 2 versículos 1 y 2. Primera de Juan capítulo 2 versículos 1 y 2.
Y dice la palabra así: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que verdaderamente es justo, o el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todos, o los de todo el mundo. Amén. Recuerda que la primera causa que veíamos era ¿cuál? El pecado. El pecado, la primera causa, ¿cierto? Entonces, ante la pregunta, ¿está Dios castigándome por algún pecado? Pues entonces, ¿qué? Tenemos a Jesucristo, amén, como abogado. ¿Qué podemos? Entonces, ¿qué hacemos? Le llevamos ese problema al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar el pecado. Si evaluamos y estamos pasando por una aflicción, por un dolor, por algo, y digo, bueno, estoy buscando la causa, y de pronto entonces le digo, Espíritu Santo, bueno, hay pecados que son muy evidentes, como el adulterio. ¿Qué otro pecado? Ayúdenme a nombrar. ¿Ah? La mentira, rencor, la avaricia, robar. Bueno, cierto, hay pecados que son muy evidentes. Entonces, miramos dentro de nosotros y decimos, bueno, ¿he cometido algún pecado? Y si llegamos a la conclusión de que hemos cometido un pecado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es que estuve juzgando mal a alguien. Y en esto hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, cuando nosotros juzgamos a la ligera lo que están viviendo o pasando las personas, que a veces creemos ser muy sabios y decimos, no, es que eso está sufriendo porque es que ese o esa es así, es asá, o esto, y tiramos un juicio. Y puede que nada de eso esté pasando. Lo vivieron 3 amigos de Job que llegaron a consolarlo, y cuando lo vieron y todo, al principio hicieron lo correcto. Que aquí a la vez podemos aprender algo para cuando alguien esté sufriendo y nosotros vayamos a consolarlo. Saben que generalmente el mejor consuelo que le podemos dar a una persona que está sufriendo no es llegar a tratar de solucionarle el problema o decirle por qué o qué tiene que hacer. No, lo mejor es llegar y estarse en silencio, callado, y acompañarle, simplemente que vea que me importa, que me interesa, estoy ahí. Y a veces nosotros somos rápidos para que de pronto la persona que está ahí dice, pero es que no entiendo por qué Dios hace esto, es que Dios es malo. Y corremos entonces a darles un compendio de teología. Y lo que hacemos muchas veces es embarrarla. Los amigos de Job empezaron a decirles que usted está sufriendo porque esto, y es que tiene que hacer esto y esto y lo otro, y Job hasta le sacaron la piedra, que en vez de ser un aliciente, una bendición, esa compañía se le convirtió en una carga más. Le sacaron la piedra a Job. Como testimonio lo cuento, una vecina perdió el esposo, murió, le dio un infarto y murió. Y yo no sabía todavía nada de esto. Esto la gloria se la doy a Dios,
porque cuando fue ella se quedó en la casa, fui a visitarla. Y yo llegué y simplemente la abracé, me senté a su lado y me quedé callado. Y ella decía cosas y todo el tiempo yo no dije nada. Ella decía cosas y sentía como esa tentación de decir cosas, de decirle no, tranquila, él no sé qué, bueno, y empezando que no eran cristianos. Y a veces uno por consolar dice tranquila, que él descansó en paz. Vaya uno a saber si de verdad descansado en paz, porque en las personas que no son cristianas eso sí solo lo sabe Dios, si descansó en paz. En nosotros los cristianos, los que tenemos el Espíritu de Dios, sabemos que morimos y descansamos en paz de verdad, pero en ellos uno no sabe. Entonces puede que se hubiesen arrepentido en último momento y pues también sabemos que la misericordia de Dios es tan grande que triunfa sobre el juicio, amén. Entonces, y yo me quedé callado y me daban ganas de decirle cosas y cosas, pero me quedé callado, ni sé por qué me quedé callado. Y con los días, un día me dijo que estaba tan agradecida conmigo por lo que había hecho por ella, que había sido una bendición esa compañía. Y yo dije, bueno, pero yo no hice nada. Pero bueno, fui sabio, me quedé callado. Que a veces abrimos la boca y nos tiramos todo, mis hermanos. Entonces, sabemos que ante una dificultad o llegamos a la conclusión de que hemos pecado, entonces ¿qué tenemos que hacer? Confesar el pecado, amén. Para si por alguna razón esa es la causa de mi sufrimiento, se corte, amén. Al menos ahí ya paramos. El Espíritu Santo me revela que sí, he pecado, entonces le pido perdón a Dios. Y a veces cuando podemos decir, bueno, pero yo no he pecado, de verdad yo hablo de esos pecados evidentes, ¿no? Entonces uno le puede decir al Señor, pues Espíritu Santo, revélame si es por un pecado que estoy sufriendo, por favor revélame qué he hecho que no me estoy dando cuenta, y de seguro el Señor le va a revelar si es así. O si no, le va a decir, tranquilo, no es nada de eso. Entonces esa pregunta nos puede ayudar mucho, iglesia, en un momento de sufrimiento, para determinar de verdad la causa, porque como dice la misma palabra, no hay maldición sin causa. En otras palabras, no hay dolor a veces sin alguna causa aparente. Entonces debemos hacernos esas preguntas como esta. Segunda pregunta: ¿está Satanás atacándome porque trato de vivir como cristiano? Porque a veces pensamos, como le decía, yo recuerdo cuando estaba niño y mi papá era alcohólico y se pegaba unas borracheras pero bien buenas. Entonces yo recuerdo que mi mamá le decía, a usted un día de estos se lo va a llevar el diablo. Bueno, si se llegase a morir, pues sí, lo más posible era que se lo hubiese llevado el diablo. Pero a veces pensamos que el diablo ataca a las personas malas. ¿Saben que la mayoría de las veces el diablo ataca a las personas buenas, no a las malas? Porque las malas son de él. Las que no le obedecen a Dios son de él. Entonces, ¿para qué las va a preocupar? Las deja más bien tranquilas. Y el mismo pecado que están cometiendo, los mismos errores que están cometiendo, les van a traer consecuencias malas. Entonces el diablo no necesita meterse en eso para asustarlas más.
Generalmente el diablo ataca a quienes quieren hacer las cosas bien. No sé si se ha dado cuenta, usted dice, no, yo quiero ser íntegro en todo, y empiezan a resultar por ahí cascaritas. Quiero no mentir más, no, es que a veces para todo tengo una mentira y no quiero mentir, y empiezan a picarle esa lengua por decir cosas. O quiero aprender paciencia, y entonces empiezan a surgir cositas para sacarle la piedra. Porque el diablo es así. El diablo nos ve que estamos o procurando hacer las cosas bien, y entonces quiere meternos la zancadilla para que nos desanimemos. Dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 8 versículos 8 y 9. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él, sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Amén. O sea, quiere decir que todos mis hermanos también están siendo quizá atacados por el enemigo. Todos los creyentes sufrimos tentaciones, todos. Mire, las presas principales de los leones son los animales enfermos, los cachorritos o los que se han apartado de la manada. Los leones cazan a los que están solos o desprevenidos. Y la palabra de Dios nos advierte que tengamos cuidado de Satanás cuando enfrentamos tiempo de dolor, cuando enfrentamos sufrimiento o persecución. Si usted se siente débil, desamparado, o ha dejado de congregarse, o si sus problemas consumen toda su atención, entonces está particularmente vulnerable a los ataques de Satanás. Error cuando vienen problemas y pero yo congregándome, y mire lo que se me vino, yo no vuelvo a la iglesia, yo no vuelvo a orar. ¿Para qué orar si mire lo que me pasa? Error. Se está aislando de quien no se debe aislar. Antes, en tiempos de dificultad, son tiempos para meternos más con Dios, para congregarnos más, para aprender más de la palabra. Dice en Santiago capítulo 4 versículo 7: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Amén. Tercera pregunta que nos podemos hacer. Recuerden que en el canal quedan ahí y qué bueno que nos acostumbráramos a traer libretica y tomar apuntes. Es de gran bendición. Hay cosas que nos pueden ayudar mucho. Tercera pregunta que me puedo hacer: ¿estoy siendo preparado para algún ministerio especial? ¿Estoy siendo preparado para algún trabajo especial? Esa pregunta debemos hacérnosla. Dice en Hebreos capítulo 5 versículos 8 y 9: aunque era hijo de Dios, Hebreos 5, 8 y 9, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia. ¿Por qué? Por las cosas que sufrió. Aunque era hijo de Dios, de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Amén. Debido a que Jesús obedeció a la perfección aún en medio de gran sufrimiento, Él nos puede ayudar a obedecer también. Por muy difícil que nos parezca
poder lograrlo. Así que rechace la tentación de sentirse como una víctima. Porque a veces cuando somos atacados o cuando somos perseguidos o cuando viene aflicción a nuestra vida, cuando viene dolor, caemos en esa tentación de victimizarnos, de decir, pobrecito yo, mire, y yo que tanto busco a Dios, yo tan bueno que soy, yo no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo, y mire todo lo que me pasa. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que Dios no me quiere, es que Dios no me ama, es que si yo todo, y se nos vienen un poco de cosas a la mente para distraernos y querer arrancarnos de la comunión con Dios y robarse nuestra bendición. Debemos rechazar toda tentación de sentirnos víctimas, porque muy probablemente esa aflicción ha llegado a nuestra vida como parte de una preparación que Dios está haciendo con nosotros para que después seamos de mucha bendición a otros. No voy a contar todo el testimonio, pero de pronto para los pocos que no lo hayan oído, porque lo he contado varias veces, para los que no sepan, que yo abandoné a mi esposa. Sí, yo la abandoné, aunque no lo crean. Y para mi esposa fue un golpe terrible. Ya el próximo año, Dios mediante, cumplimos 40 años de casados. Y llevábamos 4 años, creo, de casados cuando la abandoné. Y ella confiaba demasiado en mí. Y para ella eso fue una traición muy dura, muy grave. Fue terrible. Y ella pensó que su mundo se le moronaba, se le caía a pedazos. Y no entendía por qué yo le había hecho eso. No lo entendía. Incluso no sé si en su interior en algún momento le puso quejas a Dios sobre eso. Pero lo que sí sé es que hoy mi amor reconoce que eso Dios lo utilizó para bendecirla demasiado. Porque a raíz de esa traición que sufrió, ella ha podido darle consejo a muchas otras personas que han vivido el mismo caso. Y algo tan malo, tan terrible, mis hermanos, Dios lo transformó en una bendición, no solo para ella, sino para muchos. Así que, mis hermanos, tengamos muy en cuenta eso. ¿Será que Dios con esto me está preparando para algo más grande, para algo mejor? Para ser agradecidos en medio del dolor, iglesia. Porque es que en el dolor se nos olvida tantas bendiciones que Dios nos ha dado y que nos sigue dando. Cuarta pregunta que nos podemos hacer: ¿estoy siendo probado como Job? ¿Saben cómo sé yo que soy realmente fiel? ¿O cómo sé yo que soy honesto, que soy honrado, que no soy un ladrón o que no soy un mentiroso? Si soy probado. De resto yo no lo sé. Si nunca se me presentó la oportunidad de serle infiel a mi esposa, ¿cómo sé yo realmente que soy fiel? ¿Saben cuándo sé que soy fiel? Cuando se presenta la tentación y la venzo. Cuando se presenta la tentación de tomar lo que no es mío y no lo tomo. Ahí sé que no soy ladrón.
cuando se me presenta la oportunidad de mentir, o aún puede ser la necesidad de mentir, porque a veces quedamos mal y por querer no quedar tan mal sentimos la necesidad de mentir, pero no mentimos y hablamos con la verdad. Entonces puedo decir, no soy mentiroso. Entonces, ¿estaré siendo probado como Job? Dice Santiago capítulo 1, los versículos 2 y 4, voy a leerlos en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Parece contradictorio, ¿cierto? Que nos alegremos cuando estemos en dificultades. Me decía alguien, por hablar a veces más de la cuenta, y así sea la palabra de Dios. Mire, hay momentos en que es mejor callar. En una dificultad que estaba pasando y yo le saqué a relucir este mensaje y me dijo: ¿cuál? Alégrense. ¡Ja! Hermano, eso es usted que es. Bueno, me dijo ahí una. Pero de verdad parece contradictorio, pero vamos un poco más allá. Hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Amén. La fe tiene que ser probada. Cuando nuestra fe es probada, entonces aprendemos paciencia, y cuando nos volvemos pacientes quiere decir que hemos adquirido madurez, y a eso el Señor le llama perfección. La palabra nos asegura de que tendremos dificultades, pero también que debemos sacarles provecho. Amén. A muchos las dificultades han sido el impulso, el fracaso ha sido el impulso para el triunfo, para el verdadero triunfo, para alcanzar sus metas, para lograr los propósitos de Dios. Muchas empresas han surgido de un fracaso, mucho más poderosas que antes. Vivían en una lucha por sobrevivir, por subsistir, por no cerrar, y de pronto se incendió, se vinieron los acreedores y se acabó todo, y tuvo que empezar de nuevo, mis hermanos, y a los pocos años esa persona tiene una empresa próspera. En el momento que la palabra dice alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades, su advertencia no es que debemos fingir ser felices durante tiempos de dificultad, sino que debemos tener un punto de vista positivo debido a lo que las pruebas pueden producir en nuestra vida. La Escritura nos dice que convirtamos nuestras dificultades en periodos de aprendizaje. Amén. La manera en que reaccionemos cuando estamos bajo presión es lo que muestra realmente la firmeza de nuestro carácter. Dios quiere que maduremos. Por lo tanto, en vez de quejarnos de nuestras dificultades, debemos considerarlas como oportunidades para crecer. Dios no nos dejará solos con nuestros problemas. Él permanecerá con nosotros y nos ayudará a madurar. Aleluya. Quinta pregunta que podemos hacernos: ¿es mi sufrimiento el resultado de consecuencias naturales fuera de mi control?
¿Es el sufrimiento el resultado de consecuencias naturales fuera de mi control? Miremos Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. No se preocupen por nada. En cambio, ¿qué dice la palabra? ¿En cambio qué? Mire, cambiemos la preocupación por oración. ¿Qué sacamos por preocuparnos? Sí, hay que actuar, pero dejando la preocupación. Hay que esforzarnos, pero dejando la preocupación. Por eso dice la palabra: no se preocupen por nada. Cambiemos la preocupación por oración. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. No permitamos que en momentos difíciles se nos olvide lo bueno que ha sido el Dios. Porque puede suceder que esta semana decimos: uy, Dios es muy bueno, qué lindo es Dios, qué bendición es Dios, gloria a Dios porque todo nos salió bien. Y la otra semana: ay, qué malo es Dios, es que Dios no me oye, es que Dios, porque nos salieron las cosas malas, no salieron como queríamos. Denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Él ha hecho muchas cosas buenas por nosotros, iglesia, muchísimas. Y dice la palabra: si cambiamos la preocupación por oración, y si no se nos olvida lo bueno que ha sido Dios y le damos gracias, la palabra nos dice que así experimentaremos la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará nuestros corazones y nuestras mentes mientras vivamos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Mis hermanos, me tienen un poquito de paciencia para terminar el mensaje. Les prometo que no me extiendo más de 1 hora. No se preocupen por nada, dice la palabra, ¿lo recuerdan? Pablo nos aconseja convertir nuestras preocupaciones en oraciones. La paz viene de saber que Dios tiene el control. ¿Saben que Dios tiene el control de todo, iglesia? Nada se ha salido de su control. Somos nosotros los que dudamos eso. Pero a Dios eso no lo inmuta, porque a Él nada se le ha salido de su control. Permita entonces que la paz de Dios proteja su corazón de toda ansiedad. Descansemos en Dios. Decía alguien que estaba pasando por una tragedia realmente, y lloraba y lloraba y lloraba, y de un momento a otro no se le vio llorar más, y de pronto alguien le preguntó: ¿qué fue? ¿Se le solucionó todo? ¿Qué dijo? No, solamente me abandoné en Dios. Y así deberíamos hacer nosotros generalmente, abandonarnos, o siempre abandonarnos en Dios. Amén. Esperar en el Señor. Reconozcamos que en un mundo caído como en el que vivimos, todos vamos a experimentar sufrimiento, aflicción. Sin embargo, Dios nos ha prometido a nosotros, sus hijos, que ese sufrimiento terminará. Y sexta pregunta que nos podemos hacer, que nos puede ayudar como a descubrir, bueno, qué está causando ese dolor que ha venido a mi vida. ¿Es desconocida la razón de mi sufrimiento?
porque a veces podemos habernos hecho las 5 preguntas anteriores. ¿Cuáles fueron? Vamos a recordarlas. Primera, ¿está Dios castigándome por algún pecado? Segunda, ¿está Satanás atacándome porque trato de vivir como cristiano? Tercera, ¿estoy siendo preparado para algún ministerio especial? Cuarta, ¿estoy siendo probado como Job? Quinta, ¿es mi sufrimiento el resultado de consecuencias naturales fuera de mi control? Y última, llegamos a la conclusión de que realmente no encontré la causa de mi sufrimiento como le pasó a Job. Job no encontró la causa de su sufrimiento. Tanto que la palabra de Dios dice al comienzo, ¿cierto? Dice que Job era un hombre, ¿cómo? Dicho por Dios, perfecto, íntegro. Es más, sus hijos hacían fiestas y ¿sabe qué hacía Job? Él sacrificaba lo que había que hacer en ese entonces para buscar el perdón de Dios. Él iba y sacrificaba animales y hacía los ritos que se necesitaban hacer y le pedía a Dios perdón por el pecado de sus hijos, porque él decía, no vaya y se hayan pecado, y entonces para que también les perdonen. Era íntegro y él no encontró, para él era desconocido y eso lo afligía demasiado. Decía, pero es que realmente ¿por qué sufro? Él decía, yo no he pecado, yo no he hecho nada malo, yo he sido bueno, yo he buscado a Dios, yo he ayudado a la gente, no he estafado a nadie, me he condolido del que, incluso del que ha sufrido, le he ayudado al que ha entrado en derrota y todo, y no encontraba. Dice en Isaías capítulo 30, el versículo 18: así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión. Pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Aleluya. Dios es todo lo que necesitamos. Así que no se aísle a causa del dolor. Proclame su fe en Dios. Confíe en que Él se interesa por usted y espere con paciencia su ayuda. Job al final se arrepintió de todo lo que dijo. Me arrepiento, nunca he debido abrir la boca. Porque incluso él entró en una discusión tremenda con Dios. Y Dios tuvo que decirle un montón de cosas de cómo funcionaba este mundo. Y a lo último Job dice, es que Dios de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El sufrimiento, iglesia, si lo encauzamos por donde debe ser, nos hace ver a Dios. Job solo conocía a Dios de oídas, pero el sufrimiento le hizo verlo. Y si nosotros nos afirmamos y esperamos y confiamos en Él, ese sufrimiento va a hacer que veamos a Dios con nosotros. Cuando podamos mirar hacia atrás y decir, mire dónde estoy, soy un bendecido, soy un prosperado, soy un bendito del Señor. Y pensé que me iba a quedar allá en ese hueco. Y hoy Dios me tiene ayudando a otros, siendo de bendición a otros. Dice el Salmo 27, capítulo 13, versículo, Salmo 27,
versículos 13 y 14. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Mis hermanos, eso decía David, y deben ser nuestras palabras. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Así que, iglesia, espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Por eso iniciábamos con esa palabra ahí en Santiago 5, versículo 11, cuando dice: honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempos de dolor. ¿Saben por qué? Porque el Señor está lleno de ternura y compasión. Y los que esperamos con firmeza en tiempo de dolor, veremos la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, séllala en cada mente y en cada corazón, Señor. Que se vuelva parte de nuestro carácter, Señor, para bendición nuestra y honra tuya en Cristo Jesús. Amén.